Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo. Padre misericordioso, derrama la gracia de tu Espíritu Santo en mi entendimiento, para que pueda comprender el misterio de tu amor encarnado, presente en la hostia consagrada, y para que tenga yo un corazón eucarístico y misionero. Jesús Eucaristía, te haces alimento de vida nueva para los bautizados y el mundo entero. Reina en mi mente y en mi voluntad, para que como discípulo y misionero tuyo, cada día al buscarte y encontrarte en el santísimo sacramento del altar, lleno de entusiasmo, te dé a conocer y te haga presente en el lugar donde me encuentre, con mi palabra y sobre todo con mi testimonio. Virgen María, como tú, quiero vivir alegre para estar siempre dispuesto a servir a los demás, a hacer mejor este mundo y alcanzar la santidad. Jesús Eucaristía, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Amén. Consagración a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, acepta la total consagración de mi ser y haz de mi corazón el sagrario donde te adore en todos los instantes de mi vida. Amén. Santa María de Guadalupe, pon mi corazón en el tuyo para que desde ahí adore a Jesús Eucaristía. Amén. Pues muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nieves, muy bien, muchas gracias. Muy a gusto de estar aquí otra vez más. Así que estamos aquí en el mes de junio y pues muy contentos porque en este programa pues vamos a hablar pues de un gran santo, ¿no? Un gran santo que pues muchas personas le tienen devoción, Chari, especialmente las mujeres solteras, ¿verdad? Le tienen mucha devoción a San Antonio de Padua y pues estamos muy contentos de poder pues compartir algo sobre su vida en este programa de Ser Eucaristía con Jesús. Sí, como tú bien dices, es un gran santo. De hecho, bueno, pues hace algunos días que celebramos su fiesta el 13 de junio. Bueno, yo lo estuve siguiendo su novena y pues me estuve enterando de muchas cosas acerca de su vida que antes no sabía, pero sobre todo me gustó que lo llamaban el santo de todo el mundo. O sea, que es un santo que, aunque en primera instancia está conocido como el santo para que ayuda o es para pedirle un buen marido, una buena esposa, tiene infinidad de milagros y ahora sí que para todo el mundo puede ayudarle. Sí, en definitiva es un santo muy, muy conocido. Gracias a Dios, pues tú lo acabas de decir, muchas personas en todas partes del mundo le tienen devoción. No es un santo así como muy local. Y bueno, yo no sé ustedes, pero Adoración, buenas tardes. ¿Cómo estás, Adoración? Gracias, buenas tardes a todos. Pues aquí estamos. Yo les comentaba que a mí me impresionó muchísimo el que no era italiano, cuando me enteré que pues él es portugués, ¿no? Exacto. Nació en Lisboa, ¿verdad? Y bueno, si quieres,
¿Comenzamos? Ajá, comenzamos. Antes de comenzar, me gustaría comentar, tuve la oportunidad de estar en Padua hace algunos años y yo creo que ustedes también ahorita también nos comentan. Yo en ese entonces, pues como que no era muy devota de San Antonio, la verdad. Y yo lo único que sabía de él era así que como que ayudaba a conseguir marido. Y como en ese entonces a mí no me interesaba tener marido, pues así como que fui a la catedral que tienen, a donde están sus reliquias. Y me impresionó muchísimo el ver su lengua, que la tienen expuesta. Y a partir de ese momento, bueno, yo como que surgió una curiosidad en mí para saber más de San Antonio, quién era, por qué la lengua estaba ahí expuesta. Y entonces, bueno, pues será parte de lo que comentemos a lo largo de este programa, pero principalmente una de sus características o uno de sus dones muy, muy importantes era que fue un excelente predicador. Así es, fue un excelente predicador, él tenía grandes dones, bueno, fue un santo, un gran santo, la verdad. Estamos bien contentos. Él nace en Portugal, ¿sí? Y adquirió el apellido porque se le conoció, ahora sí, en el mundo, porque vivió en la ciudad de Padua, donde pues yo también tuve el gusto de estar por ahí. La verdad, qué bonita ciudad, ¿no? Ahí fue donde murió y donde se veneran sus reliquias. Exactamente. Y como bueno bien nos comentas, él nació en el año 1195 en Portugal y se llamó Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo, que obviamente ya cambia su nombre por Antonio cuando entra a la orden de frailes menores de los franciscanos. ¿Sí? Así es, él es de una familia muy, muy, muy adinerada, ¿sí? Y pues tenían su casa cerca de la ciudad. Él fue, pues lo mandaron a Coimbra, que entonces era la capital de Portugal, porque, y bueno, él en su juventud fue atacado duramente por como cualquier joven, ¿no? Pero pues gracias a Dios, la Santísima Virgen y Dios vencieron estas tentaciones, ¿verdad? La oración de este niño que se había consagrado a la Santísima Virgen. Y a ella le encomendaba su pureza. Exacto, y una característica que tenía desde ese entonces, que le gustaba mucho ir a visitar al Santísimo Sacramento. Ay, sí, por eso escogimos este santo, pues porque era el mes de junio. Ajá. Su fiesta se celebró el pasado sábado, el 13 de junio. No le hicimos gran fiesta aquí en el programa anterior, porque claro, estuvimos hablando precisamente de la fiesta que se celebró del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Exacto. Que en esta ocasión coincide con la fiesta de San Antonio de Padua, que se celebró el pasado sábado 13 de junio. Y sí, como bien hemos platicado, este santo es muy, muy conocido por las solteras, pues hay mucha devoción de voltearlo de cabeza, ¿no? Y yo no entiendo esa devoción ni de dónde viene ni cuál es el motivo, pero la he escuchado mucho. Yo la verdad, cuando era soltera sí vi alguna figura de él y la verdad sí me encomendé a él para buscar marido. ¿Por qué te digo que no? Pero nunca lo volteé de cabeza. Sí, exactamente. Y fíjate que además de esto, bueno, es patrón de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, panaderos y papeleros. Mira. Y también se le invoca para pedir o para encontrar objetos que se han perdido. Yo sí lo invoco, fíjate. Muy seguido, cuando a alguien se le pierde algo, le digo, pídele a San Antonio de Padua. Y bueno, yo he oído milagros impresionantes. Te voy a contar el que más me ha impresionado. Fíjate, una amiga mía, pues en nuestra juventud, su novio le entrega el anillo de compromiso. Pero pues no le quedó grande. Ajá. Y estaba fumando en el coche, en el periférico, y de repente tira el cigarro y se le cae el anillo. ¿Afuera la calle? El anillo en el periférico. En el periférico. De noche. Entonces dice que, por supuesto que le dijo, frena. Frenó, pues cuántos metros después pudo frenar, porque pues, estando en el periférico tampoco frenas de golpe, te chocan seguro. Claro. Se bajó y se encomendó a San Antonio de Padua y encontró el anillo. Ah, qué lindo. ¿Verdad que sí? Sí. Se invoca para los objetos perdidos. Sí. Y como ustedes hablan es un gran santo, la verdad es un gran santo. Yo quisiera comentar acerca de la predicación, porque verdaderamente el corazón le ardía al predicar y pronunciar la palabra de Dios. Él en una ocasión en Rimini estaba predicando y obviamente como ahora, ¿quién quiere escuchar a un predicador? Son muy pocos los que quieren escuchar aquellos mensajeros que traen las buenas noticias, como los llaman
la palabra de Dios. Es hermoso ver al mensajero que trae las buenas noticias, pues nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Entonces él trataba de dirigirse al pueblo y predicarles, anunciarles el evangelio, y dice, los pecadores no quisieron escuchar. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Se acercó a la orilla del lago, del mar, y les dijo, ustedes pececillos, escuchen la palabra. Y ellos subieron atentos a escuchar la palabra de Dios. Los peces. Sí. Porque los pecadores, dice él, no quisieron atenderlo. Y yo creo que estamos ahora también en ese tiempo en donde verdaderamente muy poca gente quiere escuchar la palabra de Dios. Muy pocos quieren escucharla y pocos quieren hacer la vida. Entonces estamos como que en tiempos de pedirle a San Antonio de Padua, pues que a través de su intercesión Dios mande grandes predicadores como él, ¿no? Y que nos escuchen, ¿no? Cuando, bueno, o no a nosotros, pero por ejemplo ir a misa y pedir, invocar a San Antonio, te ruego intercedas por mi familia y por mí misma, ¿no? Para que escuchemos la palabra de Dios y tengamos ahora sí que el corazón abierto, ¿no? Exactamente, sí. Lindo el relato, porque los peces en el mar movían la cabeza, movían la cabeza en señal de que sí estaban escuchando. Claro, es maravilloso. Yo creo que es pues maravilloso. Él también sucedió en algún momento en que a su papá lo culparon, ¿no?, de algo, y él pudo extraer la verdad de aquella persona que no quería decir la verdad y culpaban al papá. Entonces pues hay que pedirle mucho su intercesión. Y respecto a lo que comentan de las mujeres solteras que le piden a San Antonio de Padua y que los voltean de cabeza, pues hacer una señalización de que, pues yo creo que nada más son costumbres que no tienen ningún fundamento. No, sí hay una historia atrás, hay una historia. No, pero sí hay una historia de una soltera, que él se encomienda para que consiga novio y se case, y así fue. Sí, de pedirle. Él sí sí logró el milagro de un muy buen matrimonio. Sí, porque en vida. Es un santo que uno le puede pedir exactamente a un marido, ¿no? Y yo creo que por eso se quedó. Pero no sí, no, eso de voltearlo de cabeza, yo creo que son cosas que ahora sí que la devoción, la religiosidad popular, no sé cómo le dicen, empieza a desviar pues una devoción a algo más extraño, ¿no? Exacto. No es necesario voltear a San Antonio, es mucho más importante pues invocarlo y en un estado de gracia que pues sea agradable a Dios, porque pues cuántas veces queremos milagritos y bueno, si somos unos corruptos, si somos unos pervertidos, si somos unos pecadores, pues tampoco es ético que estemos pidiendo con esta devoción a los santos, porque pues los santos lo primero que van a pedir es nuestra propia conversión, ¿no creen? Exactamente, claro. Sí. Y a mí me gustaría comentar, bueno, creo que a lo largo del programa vamos a contar una serie de milagros, porque creo que todos tenemos o hemos escuchado varios milagros, pero me gustaría antes también comentar un poco acerca de cómo fue que Fernando se convierte en San Antonio o en Antonio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, ya nos habías comentado, Nieves, que él había ido a Coimbra y ahí había estado estudiando y bueno, en esa época estudiaban pues precisamente con los religiosos o con el clero, que eran quienes ofrecían este conocimiento. Y tiempo más tarde sucedió que el rey de Portugal había hecho una expedición por Marruecos y trajo consigo algunas reliquias de frailes franciscanos. Y entonces Fernando, que era en ese entonces Antonio, al ver esas reliquias se siente muy atraído hacia el corazón de hacia el corazón de Jesús y también a dar su vida por Cristo. ¿Sí? Entonces poco después también llegan algunos frailes franciscanos ahí a donde él vivía y entonces bueno, pues él empieza a tener ya como que una plática mucho más abierta con ellos acerca de esta inquietud que tiene de dedicarse a la vida religiosa, y entonces en 1221 es cuando se le admite a la orden. Sí, y fíjate que, bueno, murió a los 36 años y antes del año de haber muerto ya lo querían subir a los altares. Sí. O de hecho lo beatificaron, ¿no? Antes del año. O sea, sí fue
cuando murió, todo el mundo dijo, bueno, se ha muerto un santo. En Padua están orgullosísimos. Nosotros que tuvimos la bendición de estar ahí, están orgullosísimos de tener ahí las reliquias de San Antonio. Y yo también estuve en Lisboa, y fíjate que en Lisboa también se le venera muchísimo. Ahí está una parroquia en su nombre, ahí está como que en el centro de la ciudad, que por cierto es una ciudad bellísima, Lisboa, y sí, hay muchísima devoción a San Antonio, y pues es ahora sí que es un gran intercesor. También es un gran intercesor, como tú dijiste, el santo es un santo al que se le encomienda los panaderos y los papeleros, ¿verdad? Sí. Fíjate que yo vengo de familia de panaderos y papeleros. Y sí estaba. Pero yo sí le pido a San Antonio, pero nunca pensé que fuera como patrono de mi familia, digamos, porque yo sí tengo, ahora sí que mi abuelo era panadero y mi papá papelero, entonces pues sí, caigo en ese sector de la Sí, y como tú comentas, sí, efectivamente, un año antes de transcurrir un año de su muerte, el Papa Gregorio IX pronunció la antífona O Doctor Optime en su honor, y de esta manera se anticipó a lo que siglos después, en 1946, el Papa Pío XII lo declara doctor de la Iglesia. Mira, sus milagros son de verdad interminables. La lista de beneficios y de favores que se han obtenido por su intercesión son muchísimos. Pues uno de los milagros que ya lo hemos comentado, de hecho aquí cuando hablamos de Corpus Christi, es el de una mula. Quiso uno de los pobladores de allí retar a San Antonio para que verdaderamente se probase un milagro de que Jesús está en la hostia. Ese hombre dejó la mula sin comer, y luego cuando la trajo a la puerta del templo le presentó un bulto de pasto fresco, y al otro lado a San Antonio con una santa hostia. Pero esto fue como una apuesta, ¿no? Adoración. Sí, un reto. Un reto. A ver si de verdad Dios está en la hostia, pues si dejamos de comer a la mula. Eran los patarinos los que lo retaban, ¿verdad? Sí, 3 días a la mula, pues ¿qué va a querer? Pues va a querer comer, ¿no? Entonces ahí se demuestra que no está verdaderamente el cuerpo de Cristo. Y fue al contrario, ese es un gran milagro, porque pasados los 3 días le presentan a la mula el pasto, y el otro lado estaba San Antonio con una hostia, y la mula deja el pasto y se va ante la hostia y se arrodilla. O sea que eso es un milagro bellísimo. Dios le hizo el milagro a San Antonio, claro, definitivamente. Y lo podemos constatar porque también en los salmos, y es hermoso cuando leemos los salmos que dice que las aves del campo bendigan al Señor, los cielos bendigan al Señor, las estrellas bendigan al Señor, todo lo que respira bendiga al Señor. Entonces verdaderamente la creación que fue hecha por Dios también alaba y bendice a nuestro Señor. Así es. A su propia manera. Sí, y fíjate que bueno, hablando de este don tan maravilloso que tenía de predicación, resulta que estaban en una celebración, se iban a ordenar algunos candidatos, tanto franciscanos como dominicos, y estaban reunidos en el convento de la ciudad de Forlì, donde se iba a llevar a cabo esta ordenación. Sin embargo, por alguna causa que pues no se sabe si hubo un malentendido o mala comunicación, ninguno de los dominicos había ido preparado para pronunciar pues todo lo que era la predicación que iba con respecto a la ceremonia. Y como también ninguno de los franciscanos se sentía capaz de poder hacerlo, le ordenaron a San Antonio que fuera a hablar, y que pues ahora sí que lo encomendaban al Espíritu Santo y que él lo inspirara. Entonces, bueno, pues San Antonio obedeció tal cual, y desde el momento que abrió la boca hasta que terminó su discurso, que estaba todo improvisado, todos los oyentes quedaron impresionados. O sea que realmente fue la primera vez que empezó a predicar, se llenó del Espíritu Santo, y a partir de entonces, bueno, todos sus prédicas fueron sorprendentes, y fue, como comentábamos en un principio, uno de los mayores dones por los cuales se le reconoce. Mira, o sea, sí, pues no en balde es doctor de la Iglesia. Exacto. No en balde también fue canonizado tan pronto, ¿no? Sí, y todo, bueno, pues todas las gracias que a través de su predicación tenía, porque a veces podemos pensar es que esta predicación está muy bonita como una gran homilía, pero la fuerza de la predicación, claro, que era el poder de Dios que había en esas palabras, era lo que convertía
y hacía que la gente se arrepintiera. Yo creo que eso es lo más grandioso, ¿no? Porque verdaderamente estaba el Espíritu Santo apoderándose de él y hablando a través de él para que la gente se convirtiera y dejara su vida, ¿no? Lo mismo que hizo en este pueblo donde pues él pues vivió mucho tiempo, donde había problemas familiares, rencillas familiares, donde había gente usurera que se aprovechaba de los demás. Él, hablando con esa gente, hizo que ellos, incluso aquellos que eran usureros, regresaran el dinero que habían pues por su oficio tomado de más. Entonces verdaderamente provocaba una conversión en las almas de quien los escuchaba. Sí, mira, yo estoy viendo un milagro impresionante. Resulta que ahí en Padua, un muchacho que se llamaba Leonardo, un día le contó sus pecados pues a San Antonio en vida, ¿no? Y le comentó que pues que había golpeado a sus padres. Ay, sí, eso es muy impresionante. Ajá. Sí. Y entonces el San Antonio le dijo, oye, el pie que golpea a la madre o al padre merecería ser cortado al instante. Aquel hombre, sin haber entendido bien el sentido de la frase y lleno de remordimiento, se regresa a su casa y lo primero que hizo fue cortarse el pie. La noticia de un castigo tan cruel se difundió porque, claro, dijeron, pues de penitencia, seguramente en la confesión, le puso cortarse el pie, ¿no? Claro que no había sido esa la intención de San Antonio, pero él, en cuanto se enteró, se fue muy angustiado a ver a Leonardo. Y cuando llegó a su casa, pues ahora sí que y le pidió a Dios que le hiciera el milagro y Dios unió la pierna al pie cortado, haciendo San Antonio la señal de la cruz. Entonces fue un milagro muy, muy conocido en vida, por el cual también pues se dio a conocer, pues era un santazo, ¿no? Ahora sí que Dios le hizo muchos milagros en vida. Sí, que eso creo que fue también parte de, como tú comentabas, que cuando muriera la gente prácticamente lo nombrara santo súbito, ¿no? Uh-huh. Porque conocían de toda su santidad, de toda su trayectoria, de todos los milagros, de toda su vida. Y algo también que me gusta es que San Antonio y San Francisco fueron contemporáneos, San Francisco de Asís. Tuvieron a lo mejor no una relación muy estrecha, pero sí tuvieron cierto contacto. Entonces, bueno, creo que, a mí me gusta mucho el hecho de que estos santos tan grandes pudieran como que unir sus devociones, unir pues ahora sí como dirían por ahí, unir sus fuerzas en favor de Dios para lograr mucho mayores conversiones y para lograr que mucha gente cambiara su vida. Así es. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que el niño Jesús siempre está en los brazos de San Antonio en todas las imágenes que conocemos. Y bueno, es que se cuenta de que uh-huh. Él tuvo en sus brazos al niño Jesús, que Dios le concedió ese regalo en vida. ¿Sabían ustedes de ese milagro? No, yo sé que así lo representa la iconografía porque, pues sí, efectivamente, porque él siempre pues amó al niñito Jesús y lo tenía en sus brazos, ¿no? Pero y así se representa. Pero Dios le hizo el milagro, no sé, obviamente me imagino que fue un día, ¿no? Un día en que Dios le regaló la gracia de poder cargar al niño Jesús. También esta misma gracia la recibió Santa Clara de Asís. Sí, exacto. De hecho, aquí miren, tengo la información de por qué se da esta iconografía. Y bueno, la tradición nos comenta que estaba el santo de visita a San Antonio en casa de un amigo y en un momento dado que su amigo se asoma por la ventana, vio que San Antonio, que estaba en oración, de repente estaba contemplando a un niño muy bonito y muy resplandeciente que tenía en los brazos. O sea que fue un amigo el que lo vio, si no nos hubiéramos enterado. Ajá, porque pues él a lo mejor no lo hubiera contado, así como buen santo que era. Ajá. Qué hermoso. Y mira, aquí tengo varias de sus frases. Lo mismo pasó con Santa Clara de Asís, porque lo cuenta, porque ella no lo iba, era el día de Navidad. Ah, mira qué bonita. A Santa Clara de Asís le pasó el mismo, era el día de Navidad, estaban en oración, pues agradeciendo a Dios el nacimiento del niño Jesús, y Dios le concedió a Santa Clara cargar al niño Jesús y todo el convento la vio. Wow. Ay, era muy jovencita ella, sí. Qué hermoso. Mira, una de las frases de San Antonio de Padua
es, si tú predicas a Jesús, Él ablanda los corazones y dulcifica las ásperas tentaciones. Si piensas en Él, domina tu corazón. Si lo lees, sacia tu mente. Son profundas las frases de claro. San Antonio de Padua, y es hermosísimo, ¿no? O sea, la predicación, al predicar, ablanda los corazones. Yo creo que eso es maravilloso, nos debe motivar para cumplir. Finalmente somos bautizados y tenemos esa encomienda de predicar el reino de Cristo. La predicación pues sí es importantísima. Y luego también él dice en una frase: tan pobre como es la mesa que carece de pan, así la vida más ejemplar resulta vacía si le falta amor. Mira. Sí. Está increíble, la verdad. Dice, el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Y yo creo que ese es el peligro en el que estamos pues inmersos todos los que y más los que de verdad pues que queremos predicar sobre Dios, que nosotros lo estamos haciendo en este programa, y pues sí, corremos un gran riesgo de no hacerlo con amor, y yo creo que más nos valdría ahora sí que, como dice San Antonio, hacerlo con amor que predicar por predicar, ¿verdad? Sí, palabras, ¿no? Palabras vacías, bonitas, pero palabras vacías. Sí, yo estoy consciente de que pues muchas veces en las iglesias hay muchas personas que siguen a las misas por los sacerdotes. Uh-huh. Ay, que tal sacerdote está de moda y que tal sacerdote predica muy bonito. Y la verdad a mí me duele muchísimo que se vayan por las palabras del sacerdote, por la fama del sacerdote, más que por la presencia real de Jesús en la Eucaristía. No sé si ustedes han escuchado a Marino Restrepo hablar al respecto de lo que nuestra obligación como parroquianos, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad con respecto a nuestro párroco. Claro, y también tenemos una responsabilidad con respecto a nuestra parroquia, uh-huh. porque no podemos andar de parroquia en parroquia, como dicen Nieves, o sea, seguir la fama del sacerdote, o sea, o ir hacia todos los eventos donde están los sacerdotes alejándonos de nuestra parroquia, sino que tenemos que perseverar y crecer allí. Y si tenemos un párroco santo, tipo San Antonio de Padua, pues gloria a Dios. Pero sí. Si tenemos un párroco pecador, nuestra obligación como parroquianos, y el día que nos muramos Dios nos los va a hacer ver, es rezar por él. Exacto. Y si tenemos un párroco que pues a lo mejor hoy no es santo, pero el día de mañana va a ser santo, pues también va a depender mucho de nuestras oraciones. Créanme que es importantísimo asistir a su parroquia y apoyar a su párroco. Porque para los que nos gusta hacer apostolado, obviamente Dios siempre nos va a decir que primero en casa, ¿verdad? Y nuestra casa, hablando de la iglesia, viene siendo el primer lugar nuestra parroquia. Exactamente, pues San Antonio dice dos cosas: el amor de Dios y del prójimo hacen perfecto al hombre. O sea, nos lo va a decir también la carta a los Corintios, ¿no? Uh-huh. Aunque yo hablara en lenguas, aunque tuviera el don de profecías, aunque sanara a los enfermos, si no tengo amor, pues nada tengo. Entonces, lo principal va a ser el amor. Claro. El amor, vivir en el amor y ver a todos con amor. Ayer, hablando del amor, yo creo que nos quedaba muy claro en las meditaciones de las lecturas y del Evangelio del día de ayer, ¿no? Donde nos dice, amen a sus enemigos, recen por aquellos que les persiguen. Yo creo que es bien difícil amar a aquellas personas que consideramos que nos han hecho daño, pero con la ayuda y la gracia de Dios todo es posible, y esa es la perfección en el amor, amar a todos. Dios ama a todos, hace salir el sol sobre buenos y malos, y esperando a que sus hijos que son malos o que le han fallado se conviertan, o que le hemos fallado nos convirtamos hacia ese corazón santo. Pero Él no deja de amar a nadie. Lo que no puede hacer Dios, dejar de hacer Dios, es dejar de amarnos a todos. Fíjate que en este sentido yo quiero comentar una anécdota triste, porque tengo una comadre que vive en Estados Unidos que tuvo una agresión física y sexual, y el agresor pues la iba a matar incluso, pero gracias a Dios llegó la policía, y ella pues en shock ahorita está pidiendo por su agresor.
orando por él. Bendito sea Dios. Y eso, eso conlleva muchísimos milagros, ¿eh? Claro. Conlleva cuando yo he oído testimonios, ¿no? De personas que han sido agredidas de alguna forma por terceras personas, y cuando dicen que cuando los perdonan viene una lluvia de gracias tan grandes a esas personas. Claro. Y pues la verdad yo sí los invito a perdonar, porque pues bien lo dice. Es más, estos días justamente el Evangelio ha hablado mucho de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Jesús nos lo pide. Sí. Bueno, a mí me gustaría platicarles otro milagro de San Antonio. Este es un milagro que yo tengo muy cercano, porque tengo una amiga que se casó y llevaba varios años sin embarazarse. De hecho, vemos que San Antonio también es patrono de las mujeres estériles. Y bueno, pues le habían hecho estudios y demás y no encontraban, todo estaba perfecto, sin embargo no se embarazaba. Y entonces, bueno, pues ella le pidió a San Antonio que por favor intercediera para que pudiera quedar embarazada, y pues así sucedió. Y entonces, pues ahora sí que como en forma de gratitud o de reconocimiento, ella le puso a su niño Antonio de Jesús, precisamente. Qué bonita historia, oye. Qué hermosísima. Oye, yo estoy leyendo una historia de un milagro que fue también en vida de San Antonio de Padua. Ajá. Resulta que los padres de San Antonio pues vivían en Lisboa. Uh-huh. Y cerca de donde ellos vivían había dos familias que estaban enemistadas. Uno de los chicos salió de su casa y se encontró con el enemigo de su familia, que por cierto vivía muy cerca de los papás de San Antonio de Padua. Y decidió, pues no sé por qué, decidió matarlo. Lo entierra en casa de la familia de San Antonio de Padua, en su propia casa, lo entierra. Y pues se les empieza a denunciar a los padres de San Antonio como por los causantes de la muerte de este chico. Uh-huh. En ese entonces, San Antonio ya vivía en Padua y se enteró de lo ocurrido. Gracias a un milagro de bilocación, él va a Lisboa y se presenta a donde está el muerto. Cuando está delante del cuerpo, le ordena San Antonio al chico muerto que se levante y le dice, por favor, di quién te asesinó. Y entonces el chico testimonia quién lo había matado, se vuelve a morir y consecuentemente, por supuesto, que fueron liberados de la cárcel sus padres. Fíjate el milagro. Sí, o sea, estamos hablando de milagros muy grandes, muy grandes. Este San Antonio, pues sí, ahora sí que San Francisco de Asís como fundador de la orden de los franciscanos, muy venerado, pero San Antonio de Padua también, Sí. Qué santazo. Maravilloso. Y fíjense que ya encontré aquí que nos dan una posible razón por lo cual se le pide o se le invoca por los objetos perdidos. A ver, cuéntanos. Y bueno, nos dice que un novicio que había en el convento de San Antonio, esto también pasó cuando él estaba en vida. ¿En Padua? Ajá, exactamente. Se robó uno de los salterios con el que San Antonio hacía oración. ¿Sí? Entonces, bueno, pues era un libro que San Antonio pues utilizaba para su oración y pues realmente lo quería recuperarlo. Entonces, bueno, pues se puso a orar, entró en un momento de oración muy fuerte y en ese instante el novicio, que bueno, pues ya había salido huyendo, vio una aparición así como que muy terrible y amenazante que le hizo arrepentirse de lo que había hecho, regresar al convento y devolver el libro. Wow, imagínate, Dios escucha a San Antonio. Sí, Dios definitivamente. Pues yo sí lo tuve muy presente el pasado sábado, aunque era día del Inmaculado Corazón de María, que es mi devoción favorita. Claro. Yo sí de verdad estuve muy presente con San Antonio de Padua porque pues le pedí mucho por todas las personas que sé que son devotas de él. Y pues por todas ustedes pedí, me acordé de ustedes. Muchas gracias. Y la verdad es que sí, San Antonio a mí me inspira mucha devoción. Sin saber que los panaderos y los papeleros son los patrones de San Antonio, es patrón de ellos, imagínate. Sí. Sí, pues no, la verdad es que hablar de San Antonio, yo creo que en este tiempo, como sabemos, San Antonio está en todas partes del mundo, es conocido. Yo creo que me atrevo a pensar que casi en la mayoría de las iglesias del mundo va a haber una imagen de San Antonio. Si no en todas, en muchas iglesias. Sí, en muchas iglesias. Y en todas las ciudades del mundo yo creo que sí hay una imagen de San Antonio. Y por lo menos una iglesia dedicada a
a San Antonio. Claro. Porque pues sí es un santo muy querido, muy muy conocido, muy pues difundido, muy difundido por pues todos los milagros que atrae del corazón de Cristo. Entonces nosotros sí tenemos que pues invocarle, pedirle. Y mi abuelito se murió un día de San Antonio. Entonces, sí, 13 de junio. 13 de junio. Se me hace muy bonito porque pues pienso que San Antonio intercede por mi abuelito para que estuviera en el cielo con Jesús, ¿no? Y pues hablando del cielo, pues él también dedicaba mucho tiempo a la reflexión acerca de la gloria, acerca de la vida eterna, acerca de pues el pasar con Jesús pues ya para toda la eternidad. Y él nos dirá que quien algún día quiera participar del gozo y del banquete celestial en el paraíso, que considere la presencia de Dios, la sabiduría de Dios y la misericordia del Padre, que considere el temor de Dios y la sabiduría para conocer y confiar plenamente en el Señor. O sea, si de verdad nosotros anhelamos el cielo, tenemos que considerar la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios, tenerlo presente en todo momento y finalmente confiar plenamente, porque nuestra salvación depende de Él, no depende de algún mérito que podamos observar que tenemos o de alguna gracia que hayamos hecho o de algún favor, no, todo es gracia de Dios. Entonces si nosotros queremos participar, pues hay que confiar en el Señor, confiar en que Él nos va a ayudar por sus méritos en la cruz a participar de ese banquete celestial. Claro, y fíjense, bueno, aquí me gustaría comentarles cuáles eran las características o cualidades que le atribuyen a San Antonio, obviamente relacionadas con que era un muy buen predicador. Entonces él tenía la ciencia, la elocuencia, un gran poder de persuasión, un ardiente celo por hacer el bien y por el bien de las almas, una voz sonora y bien timbrada que llegaba muy lejos. Y entonces pues muchísima gente se sentía muy atraída a ir a escuchar sus sermones. Entonces había veces en que la iglesia en donde estaba él predicando se hacía, bueno, pues ya no tenía más lugar para más feligreses. Exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, la gente casi que afuera se quedaba con tal de escucharlo. Y también nos dicen que tenía una personalidad muy, muy atractiva, tenía como que un carisma muy especial, irradiaba la santidad, y entonces mucha gente, a veces solamente de verlo pasar, se arrodillaba, estaba tan lleno de Dios estaba completamente en él, que él lo emanaba, ¿no? Emanaba esa luz de Dios. Ay, qué bonito. Yo por eso les invito a que no lo pongan de cabeza, de verdad, no es necesario, es mucho más importante, yo creo, que para nosotros y para todos los creyentes. Exactamente. Sí. Imitar su humildad, sobre todo, ¿no? Se destacaba en la humildad. O sea, invocarlo para pedir gracias para nuestras familias, para pedir la conversión de nuestros familiares, ¿verdad? Exactamente. De nuestros párrocos. Y también él predicaba mucho acerca de la confesión. Decía que tenemos que rogar al mismo Jesús, Hijo de Dios, y pedirle insistentemente que nos conceda llegar con un corazón y un espíritu contrito al desierto la confesión y merezcamos recibir el perdón de nuestras iniquidades. O sea, para él la confesión no era como ahora le hacemos, pues me voy a confesar, a ver qué tal, ¿no? No, él decía que tenemos que estar insistentemente pidiéndole a Jesús que nos conceda un espíritu contrito, o sea, que de verdad sintamos ese dolor, esa pena en el corazón de haber ofendido a Dios y que podamos confesarnos para merecer, porque para él era muy importante merecer el perdón de nuestras iniquidades, ¿no? Entonces sí, como que sí es bien importante. Hay una oración bien bonita de San Ignacio de Loyola, ¿no? Que dice alma de Cristo, santifícame, comienza, ¿no? Pidiendo un verdadero dolor de mis pecados, una contrición. Ahorita se las busco y se las leo porque es muy bonita esa oración. No, sí, pero tenemos que de verdad llegar con un corazón arrepentido para no volver a fallarle al Señor, ¿no? Aprovechar, bueno, hablando del año de la misericordia, que ya
es próximo, pues aprovechar este tiempo antes del año de la misericordia para estar reflexionando verdaderamente, hacer un examen de conciencia profundo de todo lo que le hemos ofendido a Dios, de todas nuestras iniquidades, porque Él está dispuesto a perdonarnos, pero sí debe de haber ese dolor de corazón, ese deseo verdaderamente de no volver a ofender jamás a Dios. ¿No? Fíjense que yo tuve oportunidad de hacer la novena San Antonio ahora del 4 al 12 de junio, y me encontré una novena en Asiprensa, que me gustó muchísimo porque cada día íbamos meditando, uno, en la vida de San Antonio, en toda su vida, cómo había transcurrido. Dos, en los milagros, o en un milagro específico, que bueno, pues aquí tenemos que hizo, en vida sobre todo hizo muchísimos, y bueno, obviamente después de muerto, pues después de tantos siglos ha hecho millones. Y por tercera, el pedir precisamente esas cualidades que distinguían a San Antonio para nosotros mismos. Creo que es muy bonito, bueno, por lo menos a mí me permitió, como les comentaba también hace un rato, el conocer más a San Antonio, el conocer a su vida, el reconocer esa capacidad tan grande que tenía de hacer milagros, y sobre todo, pues pedir esas cualidades, esos dones que lo diferenciaban y que le permitían ser santo. Pues sí, yo creo que meditar en la novena es ir pidiéndole por su intercesión a Dios una cualidad de ese santo, ¿no? Y podemos mencionar, como ya hemos dicho, el amor, la humildad, la caridad, porque se distinguía entre todos en la caridad, el amor fraterno hacia todos, ¿no? Hacia todos los hermanos. Pues como tú nos hablas, un gran predicador, pero además muy obediente. Yo creo que se nos olvida a veces mucho esa parte de la obediencia. Con la obediencia se pueden conseguir grandes cosas de parte de Dios. Pues también una vida de sacrificio. Y recordamos que él estaba enfermo, tenía 40 años, padecía hidropesía y no se quejaba. O sea, no se quejaba de la enfermedad, sino la veía como un medio para pues ir purificando, pues qué pecados, pero pues obviamente como para purificación, y tomaba la enfermedad como un medio para acercarse más a Dios. Yo creo que también eso es importante, ¿no? Nosotros nos quejamos a veces de todo, hasta del sol, hasta de la lluvia, y él no. Y estaba enfermo. ¿Quién lo podría decir? Pensaríamos que los santos siempre gozan de buena salud y de prestigio, y es el contrario. Él padecía en su cuerpo, pues, esa enfermedad, y honraba a Dios y daba gloria a Dios a través de esa enfermedad. Pues miren, les voy a leer esta oración con respecto al acto de contrición que comentabas. Y dice así, es una oración que se reza muchísimo. Muchos sacerdotes tienen esta costumbre, aunque es de San Ignacio de Loyola. Y dice así: miradme, oh mi amado y buen Jesús, postrado en vuestra santísima presencia. Os ruego con el mayor fervor que imprimáis en mi corazón vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme, mientras que yo con todo el amor y toda la compasión de mi alma voy considerando vuestras 5 llagas, teniendo presente aquello que dijo de vos el santo profeta David: han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Y luego viene la de alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Sí la han escuchado, ¿no? Sí, sí. Y pues sí, es que si nosotros aprovechamos la comunión, en el momento de la comunión, obviamente si estamos en gracia, si estamos, como tú dices, adoración, confesados y pues con un acto de contrición, de un propósito firme de no ofender a Dios más, pues en el momento de la comunión es el momento en que estamos más cerca de Dios, ¿no? Que está, pues, ahora sí que dentro de nosotros, ¿no? Exactamente, sí. Y en esos momentos, pues, qué mejor que pedir, pues, estas gracias, ¿no? Unos vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, y un propósito firme de jamás ofenderle y de tener verdadera contrición, ¿verdad? Sí.
fíjense que hay otro milagro. Este ya sucedió cuando había muerto San Antonio, pero bueno, mucha gente iba a su tumba a pedir pues algún favor especial. Había habido casos de que llegaba una gente, o había un señor que no podía caminar. Llegó, le pide a San Antonio que por favor le conceda otra vez la salud, y a los pocos minutos de estar haciendo oración, él puede volver a caminar. Tiempo después va una señora que estaba enferma, tenía una X enfermedad. Llega también con esa esperanza de que en el momento la cure, le ayude a estar otra vez bien. Y después de estar un rato haciendo oración, pues ve que no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Estaba por empezar una misa, va, se confiesa, escucha la misa, obviamente comulga, de regreso vuelve otra vez a hacer su oración, y es en ese momento en donde ella empieza a sentirse bien. Claro, pues sí, es que nosotros muchas veces creemos que por rezar estamos ya haciendo lo correcto. Uh-huh. Pero antes de rezar tenemos que entender quiénes somos nosotros, quién es el Creador, sí, cuál es nuestro estado de nuestra alma, qué posibilidades tenemos de hablar nosotros como pecadores que somos ante Dios. Por eso tenemos un intercesor que es Jesús, que murió por nosotros. Claro. Y luego a la Santísima Virgen, que pues imagínate, mejor intercesora que ella, pues Dios no nos ha dejado. Entonces San Bernardo de Claraval decía que nosotros para llegar a Dios primero tenemos que tener como intercesor a Jesús, y para llegar a Jesús que el camino correcto es por María, por su madre, porque así fue como, ahora sí que Dios lo planeó en la eternidad. ¿Cómo ves? Sí, pues maravilloso. Y bueno, pues vemos que sí, nosotros podemos pedirle a Dios cualquier cosa. De hecho, como que a través de la historia se ha comprobado que Dios como que pone en nuestros corazones lo que quiere que le pidamos. Pero mucha gente dice, no, pues es que yo llevo años pidiéndoselo y nomás no veo nada, ¿no? Y es precisamente por eso, porque a lo mejor no ha habido una transformación o un cambio interno que realmente acerque a esa persona a Dios, y que por otra parte la prepare precisamente para recibir la gracia que está pidiendo. Exactamente, como dijera la Escritura, ¿no? O sea, tenemos que pedir Espíritu Santo para pedir lo que nos conviene, porque finalmente mucho de lo que pedimos no es conveniente para la salvación de nuestra alma, y Dios nos va a conceder aquello que conviene para la salvación de nuestra alma. Exacto. Y que va a ser bueno para nuestro crecimiento espiritual. Claro. No nos va a conceder aquello que vaya a perjudicarnos, aunque lo pidamos. Exacto. Y a veces insistimos, y mucha gente llega a enojarse incluso con Dios o con el santo de la intercesor o con la Virgen Santísima, ajá, porque no les concedió lo que estaban pidiendo. Pero sí hay que tener como que esa humildad de corazón de saber que si no se concede es porque finalmente no es o el tiempo, ajá, o no conviene a nuestra, o viene algo mejor, algo mejor. Exactamente. Sí, exactamente, algo nuevo o algo bueno que es mucho mejor, ¿no? Claro. Y también hay una devoción muy bonita que yo creo que pues los devotos de San Antonio la conocen, que son los 13 martes de San Antonio, y pues consisten obviamente en que en esta práctica se pida a San Antonio pues intercesión, ¿no? Y también que a través de las oraciones de San Antonio y la intercesión se participe de la misa, se participe de la confesión, y pues cada martes se hace una consideración. Por ejemplo, el primer martes dice: considera el candor y la inocencia que desde su infancia guardó San Antonio, y pide, aquí ya obviamente se puede pedir pues algún milagro que ustedes deseen, que se alcance por su intercesión, por la pureza del cuerpo y alma de este santo. Y cada martes se va meditando algo particular acerca de la vida de San Antonio, y obviamente pues esta es una devoción que pues nos va acercando. El propósito de las devociones es irnos acercando a Dios. No vayamos a perder el piso, porque las devociones no tienen la intención de acercarnos al santo, ¿no? Nunca. El santo obviamente será el ejemplo, sí, la vida ejemplar, el testimonio de que esa persona, y el santo, intercesor. exacto. Se entregó a Dios y llevó una vida conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pero no queremos nosotros que nuestro principal objeto
de devoción sea el santo, sino finalmente nuestro deseo es que ese santo nos lleve por su intercesión a un encuentro verdadero y particular con nuestro Señor Jesucristo. Exacto, tal como ellos lo tuvieron, exacto, ¿no? Sí. Exacto. En este caso, San Antonio nos puede ayudar mucho porque también es un santo eucarístico y por eso aquí se eligió el tema, gracias a Nieves, para orar y ver la vida que él llevaba contemplativa y el amor que le tenía a la Eucaristía. Podemos decir, como el título del programa, que San Antonio sí fue Eucaristía con Jesús, Eucaristía, una vida entregada, una vida ofrecida, una vida llena de amor. ¿Para qué? Para darle culto y honor a nuestro Señor en la Eucaristía. Porque todos sabemos que Él está vivo y presente en la Eucaristía, con todo su cuerpo, con toda su alma y con toda su divinidad. Pues sí, entonces pues estamos llegando al final de este programa y pues nada más para recordarles que si existen los santos, como bien dice en adoración, es para que sean testimonio de lo que Dios puede hacer en una sola persona. Porque es Dios el que regala las gracias a cada uno de ellos, pero claro que antes necesita Dios el sí de esas personas para poder ser, ahora sí que testimonios y nosotros poder tenerlo como por eso los llevan a los altares, ¿no? La iglesia los lleva para que enaltecer pues un tipo de vida que nosotros podamos copiar y podamos buscar, como tú dices, pero también interceden por nosotros. Y el día de su fiesta, cada santo hace muchos milagros, porque ese día Dios como que respeta lo que, como les dijo a sus discípulos cuando iba a ser el día de la resurrección, les dijo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y viceversa, ¿verdad? Exactamente, pero sí tener bien presente que el santo es santo por la acción de Dios en su vida. Y claro, que lo que tenemos que reconocer en ellos son las cualidades y también ver cómo vencieron sus pasiones, porque en un principio dijimos que San Antonio era probado por la pasión de la carne y luchó y venció. ¿Por qué venció? Por su confianza en Dios, por su oración en Dios y pues alejándose de las tentaciones que él podía padecer, ¿no? Entonces tenemos que ver que San Antonio y cualquier otro santo ha sido como cualquiera de nosotros, pero la diferencia es que dejan actuar a Dios en su vida, lo siguen y buscan hacer su voluntad. Ser santos, adoración. Exactamente. Cada uno de nosotros, todos los que estamos y estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados todos podemos ser santos y nosotros decidimos si somos o no somos. Exactamente. Entonces, por eso es bien importante su ejemplo, para que veamos que alguien como nosotros lo logró. Nosotros podemos. Exacto. Por los méritos de Jesús. Y algo muy importante que bueno también es una característica de todos los santos es la perseverancia, que a pesar de que por ejemplo el caso de San Antonio no tenía esas tentaciones y a lo mejor eran recurrentes, bueno pues él tenía la perseverancia de seguir adelante, no se dejaba vencer y no se daba por vencido, y entonces esto se puede lograr pues estando de la mano de Jesús, ¿no? A través de la Eucaristía, a través de la adoración al Santísimo. Creo que hay muchos medios que tenemos para poder lograrlo. Y bueno, los santos, como ya lo comentamos, nos dan ese ejemplo, nos dan esas pautas que nosotros podemos seguir para alcanzar esta santidad. E imitar, porque será muy importante imitar cómo fue San Antonio, ¿no? Sí. Todas sus cualidades. Y imitar a todos los santos, ¿no? Sobre todo, particularmente al santo que nosotros nos hemos encomendado para su intercesión, para que nos lleve a Jesús. Pues tenemos una oración. Sí, si quieren les hago esta oración que pues se le da mucho a San Antonio. Dice, bueno, ¿sabes que él tenía una oración para la liberación? Es una oración muy poderosa que pues dice así: he aquí la cruz del Señor, huid potestades enemigas, el león Judá, descendientes de David, ha vencido, aleluya. Fíjate, es una oración pues para ahuyentar al enemigo de Dios. Y luego esta otra oración que pues es muy pues muy conocida y dice así: a ti, Antonio,
dechado de amor a Dios y a los hombres que tuviste la dicha de estrechar en tus brazos al niño Dios. A ti, lleno de confianza, recurro en la presente tribulación que me acongoja. Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que sufren, por los oprimidos, por los marginados, por los que hoy más necesiten de tu protección. Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo haya amor y no odios. Ayúdanos a vivir el mensaje cristiano. Tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por Él, con Él y en Él, a favor nuestro, ante el Padre. Amén. Y con esto pues quiero incluir a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan, sus intenciones, sus necesidades. Pues muchísimas gracias. Estuvo muy bonita la oración de San Antonio. Sí, hay que encomendarnos a su intercesión, porque son amigos que tenemos para el cielo. Exactamente. Pues entonces, pues buenas tardes, Adoración, buenas tardes, Chari, pues fue un placer estar con ustedes en este programa. Muchas gracias. Igualmente, gracias a todos. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santisteban. Escucha a Nieves Santisteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús